La Voz de la Esperanza presenta Descubra, desde la Catedral de Cristal en Garden Grove, California, con el doctor Frank González. Hoy, con la participación estelar del violinista Jaime Jorge. Y ahora, recibamos con cariño al conductor de La Voz de la Esperanza, el doctor Frank González. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué traes en la mano, Frank? Siempre tan amable el público. ¿Qué traes en la mano? Esto. ¿Te parece curioso? Una bolita de ping-pong común y corriente. Pero yo quería usarla como punto de referencia para algo que quiero que hablemos un poquito. ¿Cómo no? ¿Cómo está tu energía? Mi energía, a esta hora, ya un poquitito se baja la batería, ¿no? Ok. Te hace falta un influjo de energía. ¿Sabes algo, Pepe? Sí. Y el público. Por miles de años se pensó que la energía era una cosa y la materia era otra. Dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. ¿Y tu teoría? Que no había que confundir una con la otra. Ajá. Pero el gran descubrimiento del siglo XX, dicen algunos, es precisamente que ya sabemos a ciencia cierta, Pepe, que la energía y la materia son una misma cosa. ¿Sabías eso? O sea que uno tiene energía. Todo tiene energía. Ese púlpito tiene energía. Tú y yo tenemos energía. El micrófono que tienes en tu mano. La materia no es otra cosa que energía atrapada. Y si supiéramos cómo disgregarla, entonces pudiéramos sacar la energía. Además, el cuerpo, la mente, el cerebro, trabaja como un distribuidor y hay descargas eléctricas. Es muy difícil, es imposible, pero teóricamente sería posible que esta bolita de ping-pong, si le transferimos la energía, podría prenderse como una ampolleta. Se está encendiendo. Pero es imposible. Se está encendiendo. No. Se encendió hace un momento. No, por favor, no puede. ¿Verdad que sí se encendió? Porque yo tendría que concentrarme, Pepe, y tendría que pasar mi energía allí, pero es muy difícil. Mira, de nuevo, se encendió por unos instantes más. Me tienes preocupado, Pepe. No estoy viendo más. No, porque yo tendría que concentrarme mucho, Pepe, para pasar. Pues mira, en este momento de nuevo se encendió la bolita, pero cuando giraste a mirarla, ya se había apagado. Vamos a tener que hablar porque tú estás viendo cosas esta noche. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro programa de esta noche. Muy bien. Y yo sé que tú siempre tienes algo. Por supuesto. Que es una energía positiva. Efectivamente. Para el público. Es un mensaje especial. Tengo un mensaje para ustedes, amigos televidentes, para ustedes, público presente. Hay quienes en su hogar, en realidad, derraman alegría y bondad. Otros, en cambio, viven entre pleitos y problemas. ¿Cómo llevarse bien con los demás miembros de la familia? ¿En qué consiste el secreto de una vida hogareña feliz? Estas y otras preguntas se responden en forma amena y acertada en el moderno curso de Relaciones Familiares Hogar Feliz. Para pedir el curso Hogar Feliz, llámenos al número gratuito en los Estados Unidos, 1-888-837-6767, o recuérdelo así, 1-888-TESOROS. O si desea, hágalo por medio de la internet, visitando nuestra página www.lavoz.org. Es un curso extraordinario. Así es. Y ahora vamos a elevar la energía de este lugar con nuestro instrumentalista titular de La Voz de la Esperanza. Aquí lo tenemos. ¿Que se llama cómo? Pues Jaime Jorge. Jaime Jorge. Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos. Y te daremos la honra y la gloria, y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una deuda con mucha gente, no de dinero,
que conste. En mi casa se pagan las cuentas todos los meses y no andamos llevando de mes a mes esas cuentas de tarjeta de crédito. No se lo recomiendo a usted tampoco. Pague lo que debe. Me refiero a deudas espirituales. Todos tenemos deudas espirituales y gente con la cual somos deudores. Y yo mirando aquí en el público veo a una persona a quien yo debo mucho respeto, mucha admiración y mucho afecto por la orientación que él me prodigó. Y me refiero a quien estuvo por años en La Voz de la Esperanza antes de este servidor, el doctor Milton Peverini García. Y él está con nosotros. ¿Pudiera ponerse de pie, doctor? Démosle un aplauso al doctor Milton Peverini García. Muchas gracias. Me honra con su presencia hoy y que el Señor lo bendiga allí donde está y toda su familia, linda familia. Con la primera persona que yo adquirí una deuda tal fue con mi mamá. Si este servidor tiene alguna sensibilidad espiritual, se debe a la influencia de esa santa mujer en mi vida. Dios ha hecho a la mujer de una manera muy especial. En un programa anterior hablamos un poquito de las diferencias entre el hombre y la mujer. La mujer, por lo general, tiene mayor sensibilidad espiritual. Y hay una razón neuropatológica. Es decir, hay una base hasta en el cerebro para eso. El hombre y la mujer usan distintas partes del cerebro de distintas maneras. Los estudios demuestran que la mujer hace mayor y mejor uso del hemisferio derecho del cerebro. El hombre, si es que lo usamos el hemisferio izquierdo un poquito más que el derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de la matemática, de los cálculos. Es el hemisferio secuencial. Se hace una cosa y después se hace otra y después se hace otra. Usted no le puede dar al hombre un montón de cosas diferentes que hacer. Pero el hemisferio derecho es diferente. Es el hemisferio artístico. Por eso a la mujer tiene una apreciación de la belleza, del mundo, del arte, en una forma más sensible y aguda que el hombre. Por supuesto que nosotros todos usamos los dos hemisferios, que quede claro. Estoy hablando de que hay un hemisferio dominante normalmente en cada persona y en la mujer suele ser el derecho y en el hombre el izquierdo. ¿Me entiende? Y el hemisferio derecho es más, esto es una palabra dominguera, es más gestáltico. Te voy a explicar. Nadie se vaya. Es una palabra alemana que significa ver las cosas en su conjunto y también en su misterio. La mujer sabe navegar por los misterios. La mujer tiene un sentido adicional al del hombre. La mujer puede ver cosas que nosotros nunca veríamos. Y Gormont decía
atinadamente, que no puede haber religión donde no hay misterio. Y por eso la mujer suele navegar mejor el área de la espiritualidad. Y en mi casa eso era así, muy dramáticamente. Mi padre era el agnóstico. Todo tenía que estar comprobado por un laboratorio, un experimento, la ciencia, y si no podía verse y palparse y tocarse, él no tenía nada que ver con eso. Hablarle de misterio no le apelaba para nada. Mi madre, por el contrario, estaba siempre cómoda en el misterio y en las cosas espirituales. Y tenía una afinidad y una capacidad, una antena especial para eso. De paso, las damas hacen mejor uso de un área del hipotálamo. El hipotálamo están los afectos, las emociones, que se llama la glándula pineal. ¿Qué dije? La glándula pineal. Va a haber una prueba después. La glándula pineal. Y hoy por hoy, hoy se sabe, no antes, hoy por hoy, los científicos, sobre todo en la Gran Bretaña, han descubierto que esa glándula pineal funciona como un radar casi. Y que en nuestras células, las células tienen la capacidad neurotransmisora. Y que se transmiten mejor las células cuando son afines en el ADN. Por eso es, y no es brujería, ni es algo extraño, ni es algo que debemos de temer, es algo común en muchas mujeres que pueden saber qué está haciendo un hijo aun cuando no está con ellas. Y cuando le sucede algo, algo responde en ella a eso. Yo estoy aquí parado, vivo y coleante, bueno, no coleante, pero vivo, porque mi mamá tenía esa glándula pineal que el Espíritu Santo usa de paso, es lo que usa. Estábamos mis padres habían ido a la ópera. Mi mamá le gustaba la ópera y le gustaba el ballet. Mi padre iba con ella para acompañar. No le gustaba, pero ahí estaba. Hay que tener disciplina. Parte del amor es hacer sacrificios, ¿se acuerdan? El esposo que dije yo anteriormente, el sacrificio del esposo. Mi padre estaba haciendo un sacrificio. Estando allí, se sentaron. La ópera es un lugar donde hay cierta solemnidad y un silencio reverencial, como si se estuviera en una iglesia. Y ya se habían situado, instalados en el asiento, y ya había empezado a cantar la gordita, como decía mi papá, la soprano. Y de repente mi papá nota que mi mamá está inquieta. ¿Qué te pasa, querida? No sé, estoy inquieta. ¿Qué pasa? No sé. Y entonces se quedaron sin hacer nada, pero al ratito ella seguía inquieta. Y por fin mi padre dijo, ¿qué te pasa? Dime. Tengo la impresión de que a Frank le ha pasado algo. Y mi papá, que ya conocía lo bien que funcionaba la glándula pineal de mi mamá,
le hizo caso. Pude haber dicho, déjate de tonterías. Además, cualquier excusa era buena para salir de la ópera. Llegaron a la casa, abrieron la puerta y yo me estaba ahogando con un caramelo que me había tragado, que estaba ahí trabado en el esófago, y la dama niñera que me estaba cuidando no sabía qué hacer conmigo. Mi padre me agarró por los tobillos, me viró al revés, me dio un golpe por la espalda y ¡pum! Salió el caramelo y estoy aquí por eso. Eso es un incidente, yo le debo mucho a esa madre piadosa. Y si tengo una sensibilidad es por ella. Por eso me sorprendió mucho un día en las Carolinas, cuando fui invitado a predicar allí en un lugar al aire abierto, a la intemperie. Había una dama en la audiencia, yo no lo sabía, lo tendría conocimiento después, que a pesar de su sensibilidad espiritual, por alguna razón, y las razones sobran en la vida que es hostil a la fe, le había aplastado y casi apagado eso que se llama fe. Y la pobrecita ya decía que no sentía fe. Y el pastor de su pueblo, que la conocía, alguien se la presentó y le explicó la situación de ella, la invitó, le dijo, ven, no importa lo que sientas o no sientas, ven. Y ahí estaba ella. Y sin saber la situación de ella, yo empecé a predicar acerca de la fe. Y dije que la fe es un regalo divino, que es uno de los logros de Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él ahí, ladrillo tras ladrillo, esto lo explica mucho el Salmo 22, usted ve el progreso de Cristo, de sentirse desamparado, era un sentimiento. Pero era más que sentimiento, porque el Padre tuvo que desampararlo, aunque su corazón estaba con el Hijo. Pero tenía que tratarlo como el más vil de los pecadores, porque Él estaba muriendo por todos los hombres, ¿entiende? Pero allí el Señor fue construyendo el puente de la fe, a tal punto que al final ya no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no podía decir Padre. Al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a los que lo crucificaban dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese logro de Cristo en la cruz hace posible que todos nosotros recibamos el don de la fe. Y de paso es un don. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia que sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese don ha sido dado a cada ser humano. Dice San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A cuántos hombres alumbra Cristo? A todo hombre. No hay nadie aquí que no esté recibiendo el influjo de la cruz de Cristo. Porque los logros de Cristo significan que Jesús compró tu vida con su sangre. Tiene derecho a ti. Ahora tú le perteneces y Él te pertenece a ti. Porque el Padre nos ha dado a Jesús
porque de tal manera amó Dios al Padre que nos dio a Jesús. Jesús es el regalo del Padre a ti, alabado sea su nombre. Y en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está. ¿A cuántos la repartió Dios? A cada uno. Es un logro de la cruz de Cristo. Tú tienes fe porque Cristo obtuvo el derecho de dártela. Y la palabra en el original es, donde dice medida de fe, es metrón. ¿De dónde viene la palabra castellana que? Metro. Por eso yo digo, no es poquita, es bastante. Un metro de fe. Sin embargo, ese depósito que Dios le ha dado a cada ser humano está allí, adormecido. Tiene que ser despertado, tiene que ser activado, para que se torne en un agente salvador que eche mano de la gracia de Cristo. Esa fe tiene que ser activada. ¿Y cómo se activa la fe? La Biblia nos dice, en Romanos 10, versículo 17, dice: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Está claro? Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios echa a andar, la palabra de Dios prende, la palabra de Dios hace que tu fe se active, aflore. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios, por eso hay que leer la palabra de Dios, por eso es lógico y consecuente decir que mientras más estudies la palabra de Dios, más fuerte va a estar tu fe. Y mientras más ignores la palabra de Dios, más débil va a estar tu fe. ¿No es lógico eso? Esa palabra es poderosa, es un poder vivificante, contiene toda la energía de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es un poder. Este libro tiene narraciones interesantes, pero este libro es más que un cuentario. Este libro tiene poesías lindas como Primera de Corintios 13, pero este libro es mucho más que un poemario. Este libro contiene profecías, pero este libro es mucho más que un manual profético. Este libro contiene historias, pero este libro es más que una biografía. Este libro contiene la palabra vivificante del Dios Altísimo. Este libro es poder y es espíritu porque tiene la palabra de Dios que actúa, que obra. Cuando tú crees la palabra no te deja sola, la palabra no te dice ahora hazlo por tu cuenta. Cuando tú te propones obedecer los mandamientos de Dios, cuando tú te propones hacer la voluntad de Dios, en la palabra de Dios hay un poder vivificante que te ayuda, que te levanta. Y cuando dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, la palabra en el original es, ¿saben cuál es? Energeo. Energeo. La palabra de Dios tiene toda la energía de Dios. Qué maravilloso. Cuando tú te conectas con esto, te estás enchufando con la energía de Dios.
¿No es maravilloso eso, Pepe? ¿No es extraordinario? El Salmo 33, versos 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y terminé este sermón que le estoy predicando a ustedes, es el que le prediqué a esa dama sin saberlo, ella estaba en esa congregación. Y terminé con Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hablando de los cielos, la lluvia y la nieve. Y cuando empecé a hablar, a citar ese versículo, Dios sabe que digo la verdad. El día que había estado soleado y estábamos a la intemperie, estábamos allí sin techo. Y cuando terminé con ese versículo, inmediatamente el cielo se llenó de nubes negras. Y al otro minuto empezó a llover, pero a llover un chabuscón, una lluvia de esa como se da en el sur de los Estados Unidos, que ustedes no conocen aquí en California. Una lluvia de esa que no te deja ver ni un metro delante de ti. Y esa mujer se empapó, ya se había llenado de la palabra, y ahora como Dios diciéndole: mira, mira, así como desciende la lluvia, la palabra mía está descendiendo en tu corazón. Y entonces esa mujer, en vez de ir a hacer lo que todos nosotros hicimos, meternos en el vehículo, ir enseguida a la recámara donde estábamos, era un campamento, ella se fue a buscar al pastor. Y el pastor escuchaba lloviendo afuera y escuchaba un ruido en la puerta, y era esta dama. No le importaba, estaba chorreando agua. Pero le dijo: pastor, tengo fe. Alabado sea el nombre de Dios. La vida a veces se torna hostil a la esperanza. La vida puede ser aplastante para la fe, anonadante, aniquilante. A veces el peso que aplasta no es el pecado como tal, sino la culpa que sentimos. No hemos logrado perdonarnos algunos. Aquella mujer que llevaba aquel cántaro sobre la cabeza, aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan? Era mucho más que un cántaro lo que llevaba en su cabeza. La culpa, el sentido de culpabilidad, la agobiaba, la aplastaba. Iba él con ella a cuestas a donde quiera que iba, porque cuando tú no has recibido el perdón o no te perdonas a ti mismo, inclusive arrastras con una serie de problemas y te puedes enfermar de paso. Porque el lugar donde nosotros guardamos en la mente el hipotálamo está en el medio del cerebro. Si tú cortas el cerebro en dos hemisferios, así estaría el hipotálamo, en el medio. Y allí están los agravios que nos han hecho, ahí está el sentimiento ahí están los odios, ahí está la falta de perdón, ahí cargamos todas esas cosas. Están en el consciente, están en el subconsciente, y a veces las metemos muy profundamente en el inconsciente. Pero ahí están. Y como ese es el mismo centro, como ese es el mismo lugar, que es el lugar que controla
el sistema autónomo del cuerpo o el centro vegetativo, tiene varios nombres. El lugar que controla el funcionamiento de tus órganos internos. Tú no le tienes que decir al hígado que funcione, tú no le tienes que decir al corazón que lata, tú no le tienes que decir al páncreas que secrete las hormonas que secreta, tú no tienes que decirle al hígado que secrete el bilis, porque el hipotálamo, ese centro, controla todo eso. Pero como es el mismo lugar donde también están estos sentimientos que vamos acumulando, pues entonces empiezan a afectar el funcionamiento de los órganos y nos enfermamos. Los médicos amigos míos me dicen que del 84-85% al casi 94, 95, 96% de todas las enfermedades tienen una base psicosomática. Psico es mente, soma es cuerpo. Hay una conexión entre la mente y el cuerpo, muy grande, por supuesto. No quiere decir que son inventadas las enfermedades, no, eso no es lo que significa, que son fabricadas. Lo que significa es que tienen una base en el cerebro. ¿Está claro? Por eso, cuando Dios dice que perdones a otros y que te perdones a ti mismo, a ti misma, no está hablando por hablar. Dios no habla por hablar, Cristo tampoco. Es algo que es esencial para tu salud total. La persona que rumia agravios, la persona que lleva agravios y recriminaciones y quejas y deseos de venganza y todo esto, es una persona que se está haciendo un daño, ella misma. Y por eso Jesús nos dice que perdonemos. Y por eso Él ofrece su perdón a todos nosotros. Padre, perdónanos como nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. El perdón es muy importante. Hubo un hombre que fue traído a Jesús. Jesús estaba en la casa de Pedro. La casa de Pedro era una casa especial. Era una casa grande. Los arqueólogos, esa gente que se dedica a excavar las ruinas del pasado, creen haber encontrado la casa de Pedro. Y si usted va en una gira a Capernaum, en Palestina, usted, el guía seguramente lo va a llevar a las ruinas de la casa de Pedro. El guía nuestro trató el asunto de una manera irrisoria. Echó sus carcajadas. Porque dijo, Miss, la casa grande que le están achacando a Pedro cuando Pedro era un pobre pescador. Pero si usted lee bien su Biblia, su Nuevo Testamento, usted va a descubrir que don Pedro no era tan pobre. Y que las reuniones que tenían de los discípulos, cuando no solamente eran los 12, pero después los 70 y después cientos, esas reuniones grandes se hacían adentro de la casa de Pedro. Así de grande era la casa de Pedro. Y que Pedro no tenía un barquito nada más. Si usted ve la réplica de los barcos pescadores, son
enormes. Nosotros éramos 90 y tantos en el grupo y estábamos todos en uno de esos barcos, que es una réplica de los barcos que usaron en aquella época para pescar. A veces nosotros le proyectamos cosas al pasado que no son reales. Y yo tuve mi conversacioncita con el guía después para aclarar el asunto. Pero allí estaba esa audiencia y estaban apretados ahí como sardinas enlatadas. No cabía nadie más. No había ni por dónde pasar por el pasillo, no había pasillo. Y había una persona que posiblemente tenía la mayor necesidad en ese momento, pero tenía el peor acceso a Jesús. Había quedado afuera. A veces nos sentimos así. A veces pensamos del cristianismo y de Cristo como algo así como para el pastor Franco, para el pastor Peverini, o para el sacerdote fulano, o la hermana ciclana, que es muy espiritual, ¿verdad? Y nos sentimos como a las afueras. Si tú tienes esa idea, descártala, por favor. Porque tú estás, ya te he explicado en detalle, tú estás en Cristo Jesús, ligado eternamente. Tú no estás afuera, tú estás adentro. Tú estás en el corazón de Dios, has estado en el corazón de Dios toda tu vida. Y toda lo que es mejor, toda la vida de Dios, que es eterna. Es maravilloso, el pensamiento es sublime. Si le permites, si te permites albergar un ratito ese pensamiento y te pones a rumiar en ese pensamiento, vas a sentir una estabilidad, una paz espiritual extraordinaria, porque sabes que nadie, ni nada, ni tú mismo, ni tú misma puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8 de paso. Léete el capítulo de Romanos 8. Y este hombre estaba en las afueras, pensando que no tenía posibilidad alguna. Pero tenía algo que yo espero que tú tengas y cultives. Tenía amigos. ¿Cuánto vale un buen amigo? ¿Qué piensan? Vale la pena tener un amigo. ¿Y cómo se obtienen los amigos? No es fácil tener amigos leales. Es más, la evidencia más certera, más segura de que usted es una buena persona es los amigos que tiene. Y para tener amigos hay un secreto, uno solo. ¿Saben cuál es el secreto de tener muchos amigos? Hay que ser amigo. Procure usted ser un buen amigo. Fíjese que Jesús, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, que es tantas cosas, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se refirió a nosotros, dijo, vosotros sois mis amigos. Él quiere ser tu amigo, porque el amigo es un compañero. Mi madre tenía una obligación moral de estar conmigo porque es mi mamá. Un amigo es uno que, aunque no tiene la obligación de lazos sanguíneos, está allí y se preocupa por ti. Y a veces un amigo puede ser más querido que un hermano, que una hermana. ¿Sí o no? Y este hombre tiene que haber tenido algo positivo. La Biblia no lo dice, el relato lo deja fuera, pero hay que leer entre las líneas. Mi abuela decía, entre col y col lechuga. Y es una lechuga que yo he sacado de allí.
Porque me he puesto a pensar, algo hizo bien este caballero, alguna nobleza había en su alma, ¿verdad? Cuando tenía 3 amigos que estuvieron tan dispuestos a situarse en una situación vergonzosa para llevar a este amigo a Jesús, para que su amigo fuera sano y fuera salvo. Ojalá tú tengas amigos así. Pero mejor aún, ojalá que tú seas un amigo o una amiga así. Algunos de ustedes están aquí porque alguien los trajo. ¿Cuántos están aquí porque alguien los invitó? A ver, tengo curiosidad. Miren las manos. Alguien te invitó, querido, y estás aquí. Ojalá que tú invites a alguien más para que venga también. Y dice la narrativa, el relato, que estos hombres, al verse impedidos de llevar a su amigo a Jesús en la forma normal y corriente, no se dieron por vencidos. Hicieron algo muy, muy fuera de series. Abrieron una apertura, un boquete en el techo de la casa de Pedro. Y usted conoce a Pedro como era. En aquella época no era el Pedro transformado. En aquella época era el Pedro de armas tomadas. En aquella época era el Pedro genioso. Y allí estaban atreviéndose, ¡qué atrevimiento!, a abrir un boquete en la casa de Pedro. ¿Cómo se sentiría usted si de repente alguien, porque no funciona el timbre, se pone a abrir y desciende ahí como de paracaídas a su casa, ¿no? Oiga, pero ¿y eso? Los oficiantes, ¿cuál sería su actitud? La actitud razonable y lógica. ¿Qué habrán pensado los ancianos de la iglesia, los diáconos, la gente encargada de la seguridad? Aquellos pedazos de piedra y madera cayendo allí. ¡Qué peligro aquel! ¡Qué irreverencia! ¡Qué espectáculo! ¡Qué atrevimiento! La gente estaba enfadadísima. Y Pedro, el de la corta chimenea, como decía mi abuela, no de la casa, sino él, el de la corta chimenea, echaba humos por las orejas. Pero Cristo tomó todo en una perspectiva muy diferente. Y el relato dice en Lucas capítulo 5, versículo 20, Cristo dice, el relato dice, Jesús, al ver la fe de ellos. Jesús no se fijó ni en el ruido, no se fijó en la irreverencia, no se fijó en el peligro, se fijó en ¿qué? En la fe. Esa es la mira, la fijación de Jesús, es la fe. Dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en esta tierra. Jesús era un radar para la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe, el responsable porque haya fe en el universo. Jesús, el que da fe, una medida de fe a cada ser humano, se alegra, se goza cuando ve esa fe reflejada en ti y reflejada en mí. Y qué lindo que en vez de fijarse en nuestros errores y en nuestras faltas y en todo lo mal que pudiera fijarse Jesús, hay tantas cosas que Jesús pudiera señalar. En vez de hacer esos señalamientos, el señalamiento de Jesús es: aquí veo fe, aquí veo fe, aquí veo fe, y se alegra y se goza, porque entonces su cruz no fue en vano. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre.
Al ver él la fe de ellos, ¿quién serían ellos? ¿Tendría fe él o se refiere a la fe de los amigos? No importa, no importa. Ay, pero esta persona no tiene interés, invítala igual. Ay, pero esta persona es muy tosca, y habla feo de Dios y de... No importa, tráela a Jesús. Tráela, invítalo. Tu fe puede ser el medio que Dios use para sanar y salvar a otro. ¿No es maravilloso? A juzgar por las palabras que Jesús le dirigió al decirle: hombre, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Es evidente, atando cabos, que este hombre vivía atormentado por la culpa. Su mayor necesidad era el perdón de sus pecados. Como ya dije, hay muchas enfermedades que son psicosomáticas. Y Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y para qué fue aquello? Se soltaron las furias infernales, se encendieron de furia santurrona algunos religiosos allí. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Depende de para quién. Yo confieso que para mí es más fácil decir: querido, querida, yo te puedo decir con la autoridad de la palabra de Dios y de Cristo y por la cruz del Calvario que tus pecados te son perdonados. Y eso es maravilloso. Pero decirte: levántate de ese lecho y anda, para uno es más difícil. Pero no confundamos nuestra situación con la de Cristo. Para Cristo decirle a alguien: levántate, toma tu lecho y anda, sencillamente era un poquito de su energía, un chispito nada más. Con decirlo, con hablarlo, ya la persona levantaba. Pero decir: tus pecados te son perdonados, eso involucraba algo más. Eso lo empeñaba a él con la cruz del Calvario. Eso lo comprometía a Cristo. Porque Cristo no puede perdonar a alguien sino por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que Cristo estaba diciendo: es más fácil para mí decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra, te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre anduvo. Inmediatamente tomó su lecho y se fue. ¿Cuál es tu lecho? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te aflige? Tú puedes dejar ese lecho. Tú estás en el lecho, porque eso es una metáfora de la vida. Tú estás en el lecho. Aquello que te agobia es aquello que te posee. Voy a decir de nuevo. Aquello que te agobia es aquello que te posee. El lecho poseía a ese hombre. El hombre estaba en el lecho. Él no era dueño del lecho, el lecho era dueño de él, ¿se entiende? Pero cuando Cristo le dio el poder, cuando Cristo lo perdonó, cuando Cristo lo elevó espiritualmente, cuando él se dio cuenta que era hijo de Dios, cuando él se expuso al amor de Dios y a la fe, cuando la fe de él fue activada, entonces él tomó el lecho, él tomó posesión de su problema, ahora era el dueño de su problema, ahora el problema ya no lo controlaba, ya no se enseñoreaba de él. La Biblia dice que el pecado no tiene que enseñorearse más de nosotros, porque no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Alabado sea su nombre. Alabado sea Cristo Jesús. Querido mío, tú que estás aquí, tú que sintonizas, te voy a invitar en estos mismos momentos
levántate de ese lecho. Cristo te lo dice a ti ahora, deja el lecho, deja de acariciar ese problema, deja de hablar del problema, deja de pasarle la mano a ese problema, a eso que te agobia, y en el nombre de Cristo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y tú, querido, aquí, si tú quieres dejar ese lecho y andar, aquello que te agobia, aquello que te preocupa, te voy a invitar que pases aquí al frente. Y mientras Junior canta, ven acá y recibe el poder y la energía del Dios de los cielos en Cristo Jesús. Tú eres más importante que una bolita de ping-pong. El Señor te va a dar su energía, su palabra, y yo voy a declarar la palabra, y te va a dar su Espíritu Santo, y tú vas a dejar tu lecho y te vas a ir a la casa alegre y feliz, y yo te diré en su nombre: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y amén. Muchas gracias.